Presentamos aquí el mapa colaborativo Historias Sonoras del COVID-19. Este proyecto parte de la convicción de que escuchar al otro, escuchar nuestro entorno, nuestros sentidos, compartir nuestra experiencia es una buena manera para repensar la sostenibilità de forma integral. Ecco, il suono dei giorni del Covid è anche questo. Continue scadenze di numeri e cifre, voci e volti che invitano a restare a casa, a lavare le mani, a sperare. Giorni, settimane, un tempo ghiacciato in cui si sta attaccati alla TV in attesa della buona notizia. Ascolta, i decessi, oddio! Sì, ma i guariti e i nuovi positivi. E in Spagna, in Francia, in Germania, in America adesso. Giorni in cui epidemia, pandemia, isolamento, distanziamento sociale sono le parole nuove che riempiono i nostri silenzi, che colmano le nostre preoccupazioni. Fue el comienzo de una alteración sin precedentes de nuestras vidas, de nuestras libertades de movimiento, de nuestras relaciones, que se vieron fuertemente afectadas. Y fue en este momento que nació el proyecto Historias Sonoras del COVID-19. Radio Clásica y concretamente este programa, La Casa del Sonido, se hicieron eco de múltiples relatos ligados a las experiencias sonoras. Escuchamos la primera historia recibida que nos envió Jamal Sensib desde Lavapiés, el 21 de marzo del 2020. Cris, son las 9 menos cuarto de la noche. Lavapiés a esta hora está de coches pasando y bajando, subiendo, digamos. Escuche el ruido. No se mueve nada, todo callado. Ni un alma en la calle. Acaba de pasar una persona, pero muy poco. Tremendo. Tremendo, Cris. Estoy grabando desde Las Corralas. Enfrente tenemos a las escuelas pías. Mi trabajo se ha centrado más bien en el apartado técnico. Necesitábamos un espacio donde disponer las grabaciones que nos enviaran las distintas personas y necesitábamos que fuera lo más universal, abierto posible, así que utilizamos herramientas como OpenStreetMap o el archivo de Internet. Y en una página web colocamos un formulario que solicitara una información básica y que nos ayudara a geolocalizar la grabación que nos enviaran. Y al principio fueron llegando con cuentagotas de distintas grabaciones, pero luego a la gente le gustaba escucharlas, le gustaba compartirlas con otras personas y curiosear también las grabaciones de otros usuarios. Después empezaron a llegar grabaciones de muchas partes del mundo y se convirtió en un trabajo muy duro tener que geolocalizarlas todas, ubicarlas, etiquetarlas y en un tiempo récord. Además, la idea se extendió a centros educativos y bueno, lo que pasó a ser de grabaciones individuales se convirtió a todo el mundo queriendo compartir una misma situación creada por una pandemia. Las grabaciones eran de todo tipo, desde las muy profesionales que estaban hechas con un guión, con una historia detrás, y las que simplemente estaban hechas con un teléfono móvil que a veces se escuchaba más el ruido del viento que el propio sonido. Pero de alguna manera dejaban ver cómo era la vida de las personas que estaban haciendo la grabación.
Nuestro trabajo parte de un interés por el conocimiento de la percepción y la respuesta emocional de los ciudadanos. Paisaje sensorial es una propuesta para la sostenibilidad como escucha, para sintonizar con cuanto nos rodea y con quienes nos rodean, para entrar en resonancia con el lugar y hacerlo resonar.